Continuamos con la respiración aerobia. Habíamos visto, bueno, pues la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs. Y nos queda la última etapa, que también ocurre en la mitocondria, que es la cadena respiratoria, la última etapa de la respiración aerobia. Bien, la cadena respiratoria está en la membrana interna de la mitocondria, esa membrana que, si recordáis, está plegada en crestas, ¿vale? Las crestas mitocondriales. Podéis echar un ojo al tema donde vimos pues, los orgánulos. No sé si era el tema, ya no me acuerdo, el 7 puede ser, no lo sé. Bien, y recordad las partes de la mitocondria porque, bueno, pues en la membrana interna, esa que está plegada en crestas, que es una membrana impermeable, ¿vale? Pues ahí están insertadas proteínas, ¿vale? Proteínas pues, que pertenecen a la membrana y son proteínas transportadoras de electrones e iones H+. Por tanto, son capaces de reducirse y oxidarse porque se van pasando los electrones, ¿de acuerdo? Todos los electrones recordad que habíamos dicho que los NADH, FADH2, todos los coenzimas reducidos que se producen en la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa del piruvato y en el ciclo de Krebs, todos ellos tienen que volver a su forma oxidada, sin los hidrógenos, ¿vale? Y para ello ceden electrones e hidrógenos a la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, los electrones se los van pasando unos a otros, esas proteínas. Y para que este proceso ocurra espontáneamente, esas proteínas transportadoras están colocaditas según el potencial redox, ¿vale? Según su capacidad para ceder electrones. Si el potencial redox es grande, entonces esa proteína, ese transportador, tiene tendencia a quedarse con los electrones, a robarlos, ¿vale? Pero si el potencial redox es menor, más pequeñito, más negativo, pues no tiene ninguna tendencia a quedarse con los electrones, ¿vale? Bueno, pues las moléculas de la cadena respiratoria se colocan por orden creciente, es decir, los vemos aquí. Es decir, el complejo el primero, la NADH deshidrogenasa, su potencial redox es menor que el de la coenzima Q, que el del complejo BC, es decir, su potencial redox es menor que este es menor que el de este es menor que el de este es menor que el de este, ¿vale? Están colocaditas así. Bien, y la cadena respiratoria tiene dos funciones. Primera función, las dos son muy importantes, ¿vale? La primera es lo que habíamos dicho, volver los coenzimas reducidos otra vez a su forma oxidada, ¿vale? NAD, FAD, para que el catabolismo siga funcionando, ¿vale? Porque si no hay coenzimas en forma oxidada que capten los electrones de las reacciones de oxidación que ocurren pues, en la glucólisis, en el ciclo de Krebs y tal, pues se pararía el catabolismo y la célula dejaría de producir energía, con lo cual mal asunto, ¿vale? Y luego, otra función de la cadena respiratoria es fabricar ATP. Bueno, pues los transportadores están organizados en cuatro complejos proteicos que, a ver, tenéis que saber que son cuatro, pero no hay que saberse los nombres porque, bueno, tienen sus nombrecitos, ¿vale? El complejo de la NADH deshidrogenasa es el 1, que tiene hierro, que es el que se oxida y se reduce, el que coge los electrones y los suelta después. Y aquí es donde el NADH da sus electrones y se queda en su forma NAD oxidada. Luego la coenzima Q, el complejo 2, pues que se le coge los electrones al anterior, ¿vale? Y el complejo BC1, el 3, que le coge los electrones al anterior, al complejo 2, y al final tenemos el último complejo, el 4, que tiene cobre. A ver, tampoco hay que saber si tiene cobre o no tiene cobre, eso no tampoco os lo van a preguntar y yo tampoco lo voy a hacer. Y este es el que coge los electrones al final y se los da al aceptor final, que como estamos hablando de respiración aerobia, el aceptor final es el oxígeno, que coge los electrones y junto con dos, tenéis aquí la formulita, ¿veis? Dos electrones
más 2 protones se forma, y media molécula de oxígeno, se forma agua, H2O, ¿vale? En la respiración aerobia se fabrica agua y de hecho es la que expulsamos vía pulmonar, ¿vale? Expulsamos vapor de agua. Por tanto, el oxígeno es el aceptor final de los electrones. Bien, eso en cuanto a su función de traspasarse los electrones de una molécula a otra, una proteína a otra. Bien, pues la energía que se libera en el transporte de los electrones, porque claro, al ir moviéndose electrones de uno pasa a otro, de otro a otro, de otro a otro, de otro a otro, eso es energía, ¿vale? Es como una mini circuito eléctrico, porque al moverse electrones se crea corriente, ¿vale? Bueno, pues esa energía se utiliza para coger iones H+, que están en la matriz mitocondrial, por ahí libres, y llevarlos hacia afuera, al espacio intermembrana. Es decir, aquí hay hidrógenos, ¿vale?, que quedan libres del NADH más H, del FADH2, tal, y por 3 puntos, ¿vale?, en el complejo 1, en este, que sería el complejo BC, y en este otro, pues hay, cuando salta el electrón, pasa de este al este, pues hay energía suficiente para coger un hidrógeno y mandarlo al espacio intermembrana. Cuidadito que aquí hay una errata, ¿vale? Porque aquí pone membrana mitocondrial, tendría que poner interna, y esta es la externa, y el espacio entre las dos es el intermembrana. Bueno, pues se envían hidrógenos en 3 puntos, ¿vale? Es capaz de hacer eso. Y se acumulan allí, evidentemente, esos H+ se acumulan en el espacio intermembrana y quieren volver a entrar porque recordad que se está creando un gradiente de tanto eléctrico, de carga positiva aquí, porque los H+ tienen carga positiva, como de concentración, ¿vale? La sustancia es más abundante aquí que al otro lado. Bueno, pues ese potencial, ese gradiente o potencial electroquímico, es energía almacenada y es aprovechado, ese gradiente es aprovechado por una proteína transmembranal, una proteína que cruza la membrana interna de la mitocondria, que se llama ATPasa o ATP sintasa o ATP sintetasa. Lo vais a ver escrito de las 3 maneras, ¿vale? Es lo mismo. ATPasa, ATP sintasa es lo mismo, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Y es una proteína que tiene como un canal por su interior, tiene un túnel de paso. Bueno, pues esa proteína, por ahí pueden entrar los iones H+ rápidamente y vuelven otra vez a la matriz mitocondrial para equilibrar, para igualar su gradiente. Como hay muchos aquí y pocos aquí, pues quieren entrar. Y la ATP-asa les deja pasar. Y a medida que cuando cruza uno, esa energía, esa fuerza que lleva el protón, el H+, al cruzar por su interior, pues es suficiente energía para que la ATPasa coja una molécula de ADP que esté en la matriz y le una un fosfato inorgánico que también está en la matriz mitocondrial. Y entonces fabrica una molécula de ATP. ¿Vale? Es lo que pone ahí. El paso de los H+ es una fuente de energía con la que la ATPasa puede unir el fosfato inorgánico al ADP y fabricar ATP. Esta síntesis de ATP se llama fosforilación oxidativa. Recordad que fosforilación, ya lo había dicho antes, significa fabricar ATP, ¿vale? Y en la glucólisis ocurre la fosforilación a nivel de sustrato, cuando el fosfato está enganchado a una molécula orgánica, ¿vale? Aquí no, aquí la fosforilación ocurre porque es la ATPasa que al cruzar el hidrógeno por ahí hay suficiente energía para que enganche un fosfato que no está unido a ninguna biomolécula, fosfato inorgánico. Y esa es la fosforilación oxidativa. Bueno, pues esta hipótesis por la cual se puede explicar la fabricación de ATP a partir de la formación de ese gradiente electroquímico de iones H+, pues eso se llama hipótesis del acoplamiento quimiosmótico, muy importante, ¿vale? Y fue propuesta por Mitchell, también importante el nombre del señor. Bueno, pues y luego nos queda ver que el NADH, como cede sus electrones al primer complejo, aquí al principio, entonces ocurre 3 bombeos de iones H+ hacia el espacio intermembrana. Cuando esos vuelven a entrar,
pues se fabrican, cada H más al cruzar se fabrica un ATP. Como son 3, pues 3 ATPs, ¿vale? Por lo tanto, se producen 3 ATPs. Sin embargo, el FADH2 se salta el paso y cede los electrones al complejo 2, que es este de aquí. Con lo cual, pues solamente hay 2 pasos, o sea, solo se bombean 2 protones al espacio intermembrana y solo se van a fabricar 2 ATPs. A ver, este cálculo es aproximado, ¿vale? En algunos libros afinan mucho y en vez de 3, pues dice que se producen 2,5 ATPs. Y el FADH2, pues que en vez de 2 produce 1,5, pero bueno, que quedaros con 3 y 2 y suficiente, ¿vale? Bueno, voy a explicar un poquito el rendimiento de la respiración aerobia, pero repito, esto es hacer cuentas, ¿vale? Es hacer cuentas de a ver cuánto fabrica de ATP una molécula de glucosa haciendo la respiración aerobia entera, que no hay que sabérselo, ¿vale? Eso es para que lo entendáis. Entonces, la respiración aerobia es muy eficaz para fabricar ATP, para lograr energía, porque se oxida toda la molécula, ¿vale? La oxidación total de los átomos de carbono, se oxidan hasta CO2. Y además, la cadena transportadora mitocondrial produce muchos ATPs. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Si catabolizamos totalmente una molécula de glucosa mediante la respiración aerobia, en la glucólisis obtenemos 2 ATPs más 2 NADH más H y 2 piruvatos, ¿vale? Y luego los 2 piruvatos se convierten en 2 acetilcoenzima A porque tienen que sufrir la descarboxilación del piruvato, ¿vale? Para meterse en el ciclo de Krebs. Y al hacer esto, pues se producen 2 NADH más H y los 2 acetilcoenzima A entran cada uno en el ciclo de Krebs, primero uno, luego otro, y van a producir, porque un acetilcoenzima A produce 3 NADHs, un FADH2 y un GTP. Pues si son 2, pues producen el doble, 6 NADHs, 2 FADH2 y 2 GTPs. Por tanto, si sumamos cuántos NADHs tenemos en total, pues tenemos, aquí hay 2, aquí hay otros 2, 2 y 2, 4 y 6, 10. 10 NADH más H. Cada NADH produce 3 ATPs. Entonces 10, pues 10 por 3, 30. Tenemos 2 FADH2, que son estos dos de aquí. Cada FADH2 produce 2 ATPs, como son 2, pues 4. Tenemos 2 GTPs. El GTP tiene el mismo valor energético que el ATP. Entonces 2 GTPs es igual a 2 ATPs. Y luego estos 2 ATPs que son los de la glucólisis, que también hay que contarlos, ¿vale? Sumamos todo y dan 38 ATPs. A veces dan 36 si estos NADH de la glucólisis se introducen en la mitocondria por un mecanismo que los convierte en FAD, ¿vale? Pero bueno, entre 38 y 36, ¿vale? A partir de un mol de glucosa se obtienen 38-36 moles de ATP. En 36 moles, teniendo en cuenta que cada mol de cada mol de ATP guarda 7,3 kilocalorías de energía, ¿vale? Esa es la energía que guarda el enlace del fosfato. Pues 36 moles de ATP por 7,3, bueno, aquí le quité el decimal, pero bueno, sobre 262,2 kilocalorías. Y si quemamos directamente la glucosa, se desprenderían todas esas kilocalorías. Por tanto, el rendimiento es toda la energía que tiene la molécula y la que obtenemos cuando hacemos el proceso, ¿vale? Y eso es un 38, más o menos, 38% de rendimiento, que es mucho, ¿vale? Mucho, esto ya lo dije en clase. Por ejemplo, de toda la gasolina que se le mete a un coche, si calculamos toda la energía que hay en 10 litros de gasoil, pues una mínima parte se traduce en movimiento, en energía cinética del coche, ¿vale? Pero las células, bueno, han perfeccionado bastante este proceso para obtener energía.